Un joven estudiante cuidaba día y noche de su abuelo paralítico, que estaba en silla de ruedas. Hasta que una noche luego de sus estudios, cuando pasaba por un bar, ve a su abuelo bailando tranquilamente con una mujer. Lo que sucedió después fue increíble. Otra mañana comenzaba apacible y luminosa en el pequeño poblado de San Jerónimo. Y como todas las mañanas de los últimos 9 años, la puntual alarma del teléfono móvil de Luis sonaba a las 5 a.m., despertando a su propietario cual militar, dispuesto a iniciar una misión de rescate. Tras apagar el irritante sonido del despertador, Luis se incorporó diligente y se vistió rápidamente en completa oscuridad para no alertar con alguna luz a su abuelo Pedro, que dormitaba en el dormitorio contiguo. Acto seguido, y con sigilo absoluto para no hacer rechinar el viejo piso de madera, se dirigió directo a la cocina para encender la hornalla y calentar agua para el mate antes de comenzar con la extenuante rutina. Con solo 19 años recién cumplidos, ese alto y fornido muchacho de mirada sincera representaba el sostén emocional y también económico de su abuelo, un jovial anciano de 75 que padecía la peor de las condenas. Desde un terrible accidente automovilístico hacía ya casi una década, había quedado prácticamente paralítico de la cintura hacia abajo. Confeso mujeriego y amante de la vida nocturna desde sus años mozos, don Pedro nunca pudo volver a caminar, requiriendo asistencia a las 24 horas para las tareas más básicas, puesto que tampoco recuperó la movilidad y sensibilidad de sus manos. A pesar de haber estado casado 2 veces, estas relaciones fracasaron estrepitosamente al poco tiempo por su extrovertida y fiestera forma de ser, reacio a ataduras o quietud hogareña. Así que tras enviudar de su segunda esposa, quedó al cuidado exclusivo de su único descendiente con vida, Luis, el primogénito de su hija Rosa, ya fallecida trágicamente en un asalto cuando el jovencito tenía apenas 10 años de edad. Desde ese momento el destino de ambos quedó sellado, casi por imperativo moral uno del otro. Muy a su pesar, Pedro tuvo que aceptar su dura limitación física y la insalvable dependencia total de ese nieto preadolescente al que tan solo 7 años atrás malcriaba permisivamente en sus escapadas para tomar unos tragos los fines de semana mientras su madre convalecía por alguna enfermedad. Ahora ese crío flacucho debía bañarlo, vestirlo, alimentarlo y atender cada necesidad como un lisiado más. Algunos meses después del desgraciado acontecimiento, el desdichado hombre intentó en reiteradas oportunidades quitarse la vida, incapaz de aceptar ese futuro inválido. Al no poder utilizar sus manos, buscaba metódicamente provocar una descarga eléctrica al tocar artefactos prendidos con el rostro, o volcar un televisor encendido sobre su cuerpo postrado en la cama, con la esperanza de que alguno de esos incidentes accidentales terminaran por fin con su agonía y sufrimiento. Pero el ímpetu y devoción sin límites de Luis siempre terminaban frustrando todos esos fallidos intentos. Al percibir a tiempo el peligro y desarmar cuidadosamente los engañosos entramados, poco a poco fue devolviéndole al anciano las ganas de continuar luchando. No se despegaba un minuto de su lado, pendiente de cada detalle y cada necesidad por insignificante que resultara. Y gracias a esa incansable labor de hormiguita llena de paciencia y amor encomiable, que con los años se volvió casi sobrehumana, no solo logró rescatar del pozo depresivo a Pedro, brindándole apoyo emocional y contención inquebrantables. También le prodigó los cuidados físicos más exhaustivos para mejorar ostensiblemente su calidad de vida, como recompensa al tesón que imprimía el anciano parapléjico por reinsertarse socialmente y no dejarse vencer ante los mayores embates del infortunio. Durante los primeros 5 años posteriores al aciago incidente, que truncó cualquier expectativa de disfrutar una jubilación en paz, Luis alternó sus obligaciones escolares con toda clase de trabajos informales que le permitieran costear los remedios, las terapias físicas y también alguna que otra salida recreativa o antojo para animar a Pedro. Y cuando finalmente hubo ahorrado lo suficiente, tras titularse de técnico electromecánico, con excelentes calificaciones obtenidas casi sin dormir gracias a una beca, pudo montar un pequeño taller de reparaciones en la planta baja de la modesta casa familiar, donde día a día se esforzaba por sacar a flote el negocio, mientras atendía a su abuelo en la planta superior sin ayuda de nadie más. Ese entrañable muchacho solo vivía para ver feliz a su única familia en el mundo. Don Pedro era literalmente su razón de existir.
Se desvivía por monitorear hasta el más mínimo cambio en su rutina que pudiera alterar su frágil estabilidad anímico-emocional. Incluso había desistido de intentar entablar alguna relación sentimental por temor a distraer su atención y prodigios con otra persona. Todo su universo giraba alrededor de brindarle bienestar al anciano lisiado. Por su parte, si bien al principio Pedro se sintió profundamente abrumado y devastado ante la cruda realidad y tan repentino cambio radical en su estilo de vida previo, cargado de libertinaje y excesos propios de un solterón empedernido, sin demasiadas preocupaciones existenciales, con el correr de los años había aprendido a valorar enormemente el tesón de su nieto por sacarlo a flote. Ese retoño de su propia sangre se había convertido de la noche a la mañana no solo en su bastón físico y sostén material. También era su cable a tierra y razón poderosa para no decaer en pos de algún sueño imposible de volver a caminar cuando los pronósticos médicos eran lapidarios respecto a su irreversible parálisis de por vida. Luis había dejado literalmente su vida de lado con tal de verlo sano y feliz. Le había devuelto las ganas de vivir, regalándole su juventud, sin esperar nada a cambio, en una muestra de humanidad conmovedora y francamente difícil de encontrar en el mundo actual. Ni sus propias esposas lo habían cuidado con ese grado de abnegación y servilismo. Ese pensamiento atormentaba continuamente al pobre hombre postrado en su cama, mirando hacia el techo día tras día en esa suerte de arresto domiciliario autoimpuesto. Se sentía la peor escoria y una carga despreciable al notar los enormes sacrificios de su nieto por darle dignidad. Sabía que estaba malogrando su vida y posibilidades de un futuro sólido, al atarse de por vida a un inválido total como él. Muchas veces intentó infructuosamente persuadir a Luis de dejarlo internado en alguna institución especializada para poder retomar sus estudios o hacer su vida más allá de los límites de esas paredes, dedicándole cada minuto disponible a quien fuera su sombra durante casi una década. Pero el terco y testarudo muchacho insistía fervientemente que su única razón de ser era protegerlo y cuidarlo hasta el final de sus días. Así, entre improvisada relación abuelo-nieto, forjada casi a la fuerza por embates del destino pero nutrida por un amor genuino e inquebrantables lazos de lealtad fraternal, ambos llevaban adelante esa curiosa vida plagada de sinsabores, pero también de grandes momentos y mucha complicidad compartida. Podría decirse que eran uña y carne el uno con el otro, y en esa particular mañana de primavera no hubo variación alguna a la estricta rutina previa al amanecer. Sigiloso como de costumbre luego de preparar el mate y dejar la vianda preparada para su almuerzo en el modesto taller, Luis pasó a despertar a Pedro para iniciar el ritual matutino. «Buenos días, abuelo. ¿Cómo amaneciste hoy? Espero hayas tenido dulces sueños, porque este será un gran día. El pronóstico anuncia cielo despejado ideal para salir a pasear un rato por la plaza si te apetece», exclamó risueño el muchacho mientras procedía a encender la luz, abrir las cortinas y acomodar las almohadas en la cama de su entrañable abuelo. «Buen día, mi querido Luis. Pues hoy amanecí con más energía que nunca porque presiento que me tienes preparada alguna sorpresa agradable. Y sí, me vendría de maravillas estirar un poco las piernas al aire libre si el clima acompaña. Ve pensando a qué lugar podríamos escaparnos, jeje», respondió el anciano guiñándole pícaramente un ojo. Amaba esos pequeños estímulos recreativos que su nieto le prodigaba cada tanto para contrarrestar la monotonía del encierro. Y tras ayudarle a vestirse colocándole cuidadosamente la camisa, el suéter tejido a mano por su madre, y acomodándolo finalmente en la vetusta silla de ruedas que conocía cada recoveco del hogar, partieron juntos hacia la amplia terraza exterior ubicada en la parte trasera. Era el lugar favorito de Pedro para tomar sol, mientras contemplaba el horizonte y escuchaba el dulce trino de los gorriones posándose en el alambrado lindero. Una vez allí, y tras asegurarse de abrigarlo bien cubriéndole las piernas con una mantita de lana, Luis encendió la pequeña radio portátil, sintonizando una estación de tangos a bajo volumen, tal como le gustaba a don Pedro para ambientar esos instantes donde podía evadirse de todo, bebiendo amargos tragos de melancolía contemplando el cielo. Luego se retiró sigiloso rumbo a sus tareas, dejándolo solo con sus memorias, tal como cada mañana. Y mientras tarareaba por lo bajo la letra de Volver, tratando infructuosamente de recordar el aroma de los mimosos del patio de la vieja casona paterna,
Una solitaria lágrima resbaló por la siempre risueña tez de Pedro. Una lágrima de culpa, de impotencia, de inmensa gratitud, hacia ese ser que sin dudas era el ángel de la guarda que Dios le había destinado para transitar esos últimos años de inmerecida compañía y dignidad, a pesar de su discapacidad. Solo esperaba estar a la altura de las circunstancias para retribuirle tantos desvelos cuando él ya no estuviese en este mundo. Ajeno a esos pensamientos que inundaban la mente del longevo Pedro, mientras tomaba sol, Luis se dirigió presuroso y silbando una alegre tonada hacia su taller para comenzar la jornada. Luego de encender las luces y la radio, se calzó su overol gastado de trabajo y se dispuso dedicado a reparar parte del instrumental que utilizaba en sus labores diarias de electricista y gasista freelance, que le permitían generar algunos ingresos extra para costear los gastos. Estaba particularmente contento y orgulloso de sí mismo ese día, puesto que luego de tanto esfuerzo y sacrificio, había logrado juntar lo suficiente para darle una merecida sorpresa a su entrañable abuelo. Sabía cuánto extrañaba visitar los antiguos parajes de su niñez en las afueras de la ciudad, así que había planeado meticulosamente utilizar sus exiguos ahorros para alquilar una camioneta adaptada para transportar la silla de ruedas de Pedro y realizar un emotivo paseo el próximo fin de semana rumbo a la cabaña de campo propiedad de unos viejos amigos de la familia. Sería una escapada de apenas unas horas, pero confiaba en que reconfortaría enormemente el alma de su querido abuelo, permitiéndole respirar otros aires y recordar momentos felices de juventud antes del infausto accidente. Luis haría cualquier cosa, por insignificante que pareciera, con tal de arrancarle una sonrisa verdadera al autor de sus días que el cielo le había regalado como bálsamo protector. Inmensamente ilusionado tarareando la pegadiza canción que sonaba en la radio, el jovencito siguió dedicado al extenuante trabajo de mantenimiento y reparación de diversos equipos electrodomésticos. Las horas pasaron veloces enfrascado en su labor, hasta que de pronto el inconfundible redoble de tambores proveniente del viejo reloj de péndulo ubicado en la entrada le indicó que ya eran más de las 2:30 p.m. Sobresaltado al percatarse lo tarde que era, Luis dejó rápidamente las herramientas a un costado y se apresuró escaleras arriba rumbo a la habitación de Pedro para preparar juntos el almuerzo y ayudarlo luego con sus necesidades fisiológicas antes de partir a sus clases vespertinas en el Instituto Industrial. Pero cuando llegó, grande fue su sorpresa al notar la cama vacía y sin rastros de su abuelo por ningún lado. Extrañado e intrigado a partes iguales, revisó el baño suponiendo que quizás había intentado arrastrarse en el suelo hacia ese lugar por sus propios medios. No era la primera vez que ocurría un accidente así, pero Pedro tampoco estaba allí. Luis comenzó a alarmarse pensando lo peor. ¿Y si había logrado finalmente provocarse algún daño mortal en su ausencia? Desesperado recorrió cada ambiente llamándolo a gritos, pero solo el eco retumbaba como respuesta. Fue al llegar nuevamente a la cocina que divisó por el rabillo del ojo la puerta de salida hacia el patio trasero entreabierta. Sería posible que, sin perder tiempo, se precipitó raudo al exterior, con el corazón desbocado producto de la angustia, y temiendo encontrar un desagradable cuadro dantesco. Para su enorme alivio, allí estaba don Pedro tranquilamente recostado sobre su silla de ruedas en el mismo lugar donde lo había dejado, mirando absorto el horizonte mientras las hojas secas de los plátanos circundantes danzaban mecidas por la suave brisa. Al sentir los presurosos pasos a su espalda, giró el rostro regalándole una enorme sonrisa. «Cielos, Luis, casi provocas que me agarre otra embolia con ese susto. ¿A quién estabas buscando con tamaños gritos? Yo aquí estuve desde que me dejaste luego del desayuno, disfrutando este espléndido día como me aconsejaste», le dijo con tono guasón. El muchacho no pudo evitar ruborizarse de vergüenza por la escena de pánico que acababa de protagonizar producto de su exagerada preocupación. Rascándose la nuca algo nervioso, intentó justificarse por lo ocurrido ante la mirada burlona de don Pedro. Las horas posteriores a ese confuso episodio transcurrieron con total naturalidad en la apacible morada que humildemente compartían Luis y su abuelo Pedro. La siempre eficiente rutina de cuidados, alimentación, apoyo en las necesidades básicas e interminables charlas amenas continuó como cada jornada sin mayores sobresaltos. El singular suceso ocurrido a mediodía parecía totalmente olvidado,
archivado en la sección de malentendidos y falsas alarmas, producto del agotamiento y el estrés, que llevaba implícito asistir solícitamente a un inválido, prácticamente sin descanso. Tras disculparse por enésima vez apenado por la escena protagonizada, Luis simplemente atribuyó el terrible susto a un arranque de angustia irracional sumado al cansancio acumulado. Por su parte, don Pedro tampoco hizo demasiado hincapié en el tema, limitándose a restarle importancia al asunto con su siempre jovial actitud risueña. Se mantuvo el resto de la tarde particularmente locuaz e inspirado, deleitando a su nieto con entretenidas e hilarantes anécdotas de su época moza como furgonero de larga distancia recorriendo inhóspitas regiones del país. Amaba evocar sus aventuras en la carretera, cosechando sin proponérselo carcajadas genuinas en su cautivado público de uno. Sin embargo, ese extraño episodio de zozobra quedó grabado a fuego en la mente de Luis, incapaz de discernir si había fabulado por cansancio excesivo ante la abrumadora rutina o había algo más que no terminaba de encajarle del todo. ¿Sería posible que hubiese malinterpretado la situación generando falsas sospechas contra toda lógica sobre alguien en tan delicado estado de salud? ¿Cómo podría siquiera fantasear con que su abuelo estuviese ocultando alguna suerte de extraordinaria mejoría milagrosa que le permitiera desplazarse por sus propios medios? Era sencillamente una locura, una afrenta contra natura, desafiar ese diagnóstico lapidario que había certificado su parálisis irreversible de por vida. Había visto las radiografías y estudios exhaustivos que dejaban muy poco margen a la duda. Pedro tendría que despedirse para siempre de caminar. Era un inválido total. Pero esos pensamientos descabellados seguían inquietando al atribulado muchacho ante cualquier mínimo indicio poco usual en la estancia de su abuelo, en el humilde apartamento superior. El magnetismo casi hipnótico que parecían ejercer esos extravagantes pensamientos, rayando peligrosamente la paranoia, iba germinando en su psiquis muy a su pesar. Fueran las prolongadas noches de desvelo soñando con alguna alternativa para enderezar el futuro prometedor que le había sido brutalmente arrebatado al tener que abandonar sus estudios para cuidar al abuelo. Quizás el devastador efecto acumulativo sobre su vitalidad y claridad mental, tras años de extenuantes jornadas laborales sin pausa, ni atisbo de diversión con gente de su edad. O tal vez, la eterna incertidumbre de ignorar si el sacrificio permanente de su propia juventud arrojaría algo de sentido o retribución más allá de la mera subsistencia y de salvar de la indigencia a su paralizado familiar. Sea cual fuese el complejo trasfondo emocional detrás de esos pensamientos tortuosos, lo cierto es que algo se había gatillado peligrosamente en lo más profundo de la siempre bondadosa alma de Luis tras el episodio en cuestión. Y esa semilla fue fortaleciéndose subrepticiamente con el correr de los días, nutrida por un sentimiento que desconocía por completo y que nunca antes había aflorado ni por asomo en su noble carácter para con don Pedro: la duda. Esa duda enfermiza se fue convirtiendo casi en una convicción interna sobre la posibilidad de que su querido abuelo hubiera mejorado milagrosamente sin decírselo, condenándolo injustamente a sacrificarse como un esclavo para cuidarlo el resto de su vida. El simple pensar que pudiera estar manipulándolo desvergonzadamente como a un marioneta le resultaba francamente indignante y repugnante. Pero lejos de poder controlar ese huracán de ideas desbocadas haciéndole metástasis, Luis se vio a sí mismo casi compulsivamente buscando cualquier indicio sospechoso, por más circunstancial fuera. Un día lo sorprendió incorporándose ligeramente sin ayuda, tal vez por algún espasmo involuntario. Otra vez, al cambiarle el pañal, notó cierta tensión muscular cuando años atrás era poco menos que un muñeco de trapo inerte e insensible de la cintura para abajo. Esos indicios ambiguos alimentaban todavía más su creciente recelo y ansiedad interna, cada vez más aguda. ¿Y si efectivamente le estuvieran tomando el pelo sistemáticamente? Si hubiese mejorado, quién sabe hacía cuánto tiempo, pero se aprovechaba de su lástima para retenerlo como enfermero gratuito de por vida, a costa del arruinamiento de cualquier expectativa personal de Luis. Era una certeza que germinaba envenenada a borbotones en la psiquis del joven. Las prolongadas charlas amenas y las sobremesa interminables luego de cada comida fueron cediendo terreno ante un hermético silencio, apenas entrecortado por alguna escueta orden o pedido puntual del muchacho para facilitar su asistencia.
en un marcado contraste actitudinal respecto a épocas previas donde podían pasar tardes enteras conversando. Se iba gestando una alarmante atmósfera de hostilidad apenas disimulada y creciente tensión a punto de estallar. Don Pedro comenzó a temer seriamente por la salud mental del pobre muchacho, ante ese cada vez más evidente mutismo y actitud esquiva respecto al que consideraba casi un hijo adoptivo tras compartir techo y vivencias durante años. Pensaba angustiado que quizás la extenuante rutina y el elevado grado de responsabilidad que sobrellevaba solo estaban pasándole factura demasiado pronto, a punto de estallar en alguna crisis emocional. Y un episodio en particular terminaría por desnudar esa creciente animosidad latente en el vínculo hasta entonces inquebrantable. Fue durante la cena, cuando Pedro intentó vanamente halagar los progresos del próspero taller para establecer algún puente de comunicación y distender los ánimos. «Sabes, Luis, el otro día, cuando ese matrimonio vino por su heladera ya reparada, escuché que no dejaban de elogiar tu increíble trabajo y profesionalismo. Me llena de orgullo ver lo lejos que has llegado y todo lo que lograste apenas con tu propio tesón. No cualquiera, Hub. ¿Sabe qué, abuelo Pedro? No necesito ni quiero su lástima, mucho menos su falsa condescendencia de buen samaritano. No me debe nada y no lo necesito en lo más mínimo. Así que le rogaría que evitemos esta farsa de fingir algo que no existe. Buenas noches», espetó cortante el iracundo muchacho, abandonando ruidosamente la mesa para irse a su dormitorio y cerrar la puerta de un portazo tras de sí, dejando atónito y al borde de las lágrimas a un desconcertado anciano que ya no sabía ni cómo dirigirse a su propio nieto. Esa noche, Pedro no pudo pegar un ojo del dolor, la angustia y la culpa que lo carcomían profundamente. ¿Qué había salido tan mal en su relación con ese noble jovencito al que adoraba? ¿Cómo podría ayudarlo a encontrar de nuevo la luz si ni siquiera le dirigía la mirada? Ríos de lágrimas resbalaron por su arrugado rostro en la oscuridad de su alcoba, temblando ante el miedo a perderlo para siempre por estar atado de por vida a un lisiado como él. Hubiera dado incluso su vida por recuperar la sonrisa de su amado Luis. Al día siguiente, en la hora del desayuno, ninguno de los dos fue capaz de vocalizar palabra. Un silencio sepulcral solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos era todo el sonido existente. Pedro había decidido darle espacio al atribulado joven, confiando en que recapacitara en su exabrupto. Quizás lo mejor era esperar a que se le pasara la rabia y volviera a ser el de antes cuando estuviera más tranquilo. Temiendo empeorar la situación con preguntas invasivas, no le reclamó ni cuestionó absolutamente nada cuando lo dejó solo por el resto de la jornada. Tan solo rogaba interiormente porque esa tormenta encontrase pronto bonanza, sin mayores consecuencias que lamentar. Sus viejos huesos y espíritu no resistirían un nuevo embate emocional sin consecuencias fatales. Necesitaba recuperar a su muchacho de siempre, el que tantas alegrías le había regalado y al que amaba con locura. Esa noche, luego de vagar de bar en bar sumido en sus pensamientos luego del instituto, mientras dilucidaba su próxima jugada, Luis decidió hacer algo que jamás hubiese siquiera osado imaginar en las peores pesadillas involucrando a don Pedro: espiarlo y seguir cada uno de sus movimientos al amparo de la noche para intentar confirmar sus sospechas del supuesto engaño del que era cómplice involuntario. La duda carcomía sus entrañas y no le dejaba existir en paz en Milás. Así que ya entrada la madrugada, y tras asegurarse por el sonido acompasado de la respiración que su abuelo dormía, se escabulló silente como un felino por la puerta de acceso hasta el diminuto patio posterior de la propiedad que tantas veces contempló de niño, las noches de verano recostado sobre el pasto junto a su madre fallecida. La visión de esos recuerdos entrañables con las personas que más había amado ahora difuntas no hizo sino acrecentar todavía más esa sed insaciable de respuestas a cualquier precio. Necesitaba llegar al fondo del asunto esa misma noche o terminaría completamente desquiciado. Con sumo sigilo trepó por la enredadera contigua hasta asomar la mirada a la altura de la ventana del dormitorio de su abuelo. El corazón casi se le sale por la boca del sobresalto cuando en un primer momento esa recámara apareció vacía bajo la luz de la luna que se filtraba tenue a través de la ventana. Habría logrado burlarlo y escaparse a escondidas aprovechando su salida, pero no. En el rincón casi oculto tras un ropero se erguía imponente y familiar la silueta inconfundible de la vetusta silla de ruedas, y en ella,
como cada noche por casi una década, reposaba el frágil cuerpo de su abuelo Pedro durmiendo apacible. Sintiéndose el peor de los miserables por invadir de ese modo tan rastrero su privacidad al acecho de algún indicio condenatorio, Luis bajó la mirada abrumado por la vergüenza. Las lágrimas acudieron en tropel, producto de la culpa devastadora que lo embargaba por completo. ¿Cómo había sido capaz de sospechar con tanta liviandad de la persona que más le había brindado amor genuino en el mundo? Estaba decidido. Al día siguiente le pediría perdón de rodillas. No tenía cómo justificar ese sacrilegio motivado por una irremediable crisis existencial. Tendría que aprender a sobrellevar la situación por el bien de su entrañable Pedro. Nada ni nadie tenía derecho a juzgar el grado de sacrificio y renuncia que implicaba para un ame tan joven brindar cuidados paliativos prácticamente a tiempo completo. Simplemente debía aceptar ese designio inapelable hombro a hombro con su querido mentor. Pero cuando ya se aprestaba cabizbajo a descender por el enrejado para intentar reconciliar el sueño luego de semejante laberinto emocional, algo llamó instantáneamente su atención y lo mantuvo pegado a esa ventana como hipnotizado. Apenas logrando dominar el temblor corporal producto de la ansiedad y expectativa que lo invadían, enfocó la mirada intentando convencerse de que no eran alucinaciones extraviadas de su mente atribulada. Y lo que vieron sus incrédulos ojos en solo cuestión de segundos le bastó para derrumbar en mil pedazos su cordura y todo atisbo de raciocinio o empatía previa hacia don Pedro. Allí, casi frente a su estupefacta mirada incrédula, la imponente figura de su abuelo comenzó a incorporarse lentamente blandiendo uno de sus brazos en el aire y moviendo trabajosamente sus inertes piernas a un costado de la cama, hasta lograr apoyar milagrosamente sus pies en el suelo por sí mismo, antes de erguirse firme sosteniéndose del respaldo de una silla cercana. Todo pensamiento coherente se esfumó al instante de la siempre fría y calculadora mente de Luis, dando paso a una ira y resentimiento tan volcánicos como incontrolables ante lo que consideró la peor puñalada trapera de su vida. Ver a ese maldito impostor, que lo había timado cual estafador de feria durante años enteros, fingirse completamente inválido y dependiente únicamente para manipularlo y retenerlo a su lado a costa del sacrificio permanente de un futuro brillante, simplemente le revolvió las entrañas. Y mientras su respiración se agitaba descontrolándose por momentos producto de la algarabía interna tan destructiva, lo vio encender casi con parsimonia un cigarrillo que extrajo de una cajetilla oculta bajo el somier, como saboreando malsanamente su supuesta soledad y anonimato de medianoche. Eso terminó por detonar completamente su juicio. Completamente fuera de sí, y con una furia incontenible, trepó a los empujones el enrejado exterior para precipitarse furioso, gritando improperios dentro de la alcoba. Tras el estallido de furia descontrolada de Luis, irrumpiendo a los gritos en la alcoba, se hizo un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el crepitar de las brasas, consumiéndose lentamente en un rincón de la vieja salamandra, ubicada al costado de la desvencijada cama de Pedro. Allí estaba el veterano excamionero ya entrado en años, de pie junto a la misma con semblante imperturbable, pero profundamente apesadumbrado, dándole la espalda a su visitante, mientras saboreaba una última pitada de su cigarro a medio fumar. Exhaló con parsimonia el grisáceo humo por la comisura de los labios antes de extinguirlo contra el cenicero y finalmente dignarse a encarar la siempre adusta mirada de su atribulado nieto. Por su parte, Luis permanecía aún de pie en medio de la pequeña habitación prácticamente temblando de ira, alternando una fija mirada de odio visceral hacia don Pedro con otra de infinita tristeza y desazón dirigida hacia el viejo portarretratos sobre la cómoda que enmarcaba una imagen desgastada donde se lo veía de pequeño sonriendo junto a su madre el día de su primer cumpleaños. El torrente de recuerdos acudiendo a su mente era casi tan abrumador como la sensación de traición absoluta que experimentaba. Fue Pedro quien rompió el denso hielo carraspeando un poco para aclararse la garganta. Sabía que no tenía caso postergar más lo inevitable. Tendría que enfrentar la temida reacción furiosa de Luis tarde o temprano cuando se destapara su controversial secreto. Supongo que sabes bien por qué lo hice, ¿cierto? No ganaba nada ocultándotelo más tiempo de todos modos, dijo con tono calmo pero profundamente apesadumbrado. Nunca fue mi intención lastimarte, hijo. Perdóname, por favor. Esas palabras terminaron por desatar nuevamente la ira volcánica del exaltado muchacho,
quien dio un sonoro puñetazo sobre la pared, descargando toda su frustración antes de encararlo escupiendo fuego por los ojos. ¿Perdonarlo? Debería darle vergüenza siquiera dirigirme la palabra después de semejante engaño vil y rastrero. Bramó fuera de sí, con los tendones del cuello marcándose. Usted lo que es un maldito manipulador sin escrúpulos. Mientras yo hacía malabares para costear esta casa y sus medicinas, creyendo ciegamente su patraña inválido, se hacía el muertito para retenerme a su lado cual enfermero esclavo. Es usted la peor sabandija que conocí en mi vida. Prosiguió gritando desaforado, escupiendo odio y desprecio en cada palabra. Pedro escuchaba todo cabizbajo, arrugas de gran preocupación surcando su frente. Sabía que merecía ese reproche devastador. Cuando su nieto desfalleció un momento a punto de quedarse ronco, juntó valor para intentar explicarle sus razones. Por favor, hijo, entiéndeme. No tenía alternativa. Eras lo único que me quedaba en la vida luego de enterrar a tu madre. Estaba completamente solo, y sabía que apenas te recibieras me abandonarías para rehacer tu futuro lejos de este viejo. No podía perderte. Tú eras mi mundo. Así que cuando ocurrió el accidente y el doctor dijo que no volvería a caminar, vi la oportunidad de retenerte a mi lado. Fingí que el daño de médula era irreversible total, cuando solo había comprometido del lado derecho del organismo. Movilizo en realidad bastante bien mi lado izquierdo, como habrás podido notar, pero seguiría necesitando asistencia vitalicia y no tenía con quién. Esa confesión desvergonzada, lejos de calmar la furia de Luis, pareció encenderla aún más al punto de la combustión absoluta. Se abalanzó contra el imperturbable anciano propinándole un violento empujón que casi lo hace caer, de no ser porque logró escudarse apoyándose rápidamente contra la salamandra caliente, quemándose la palma de la mano. Pero Pedro ni se inmutó, dispuesto estoicamente a soportar el castigo merecido ante los ojos de su juez implacable. Malnacido, desgraciado sin alma, ¿cómo pudo mentirme tanto tiempo de un modo tan cruel? Lo odio con toda mi alma, me da asco estar emparentado con semejante calaña traicionera. Debí dejar que se muriera de hambre como una rata años atrás en vez de cuidarlo. Es lo menos que merece por arruinar mi juventud. Descargó Luis todas esas palabras venenosas como puñaladas certeras, llegando incluso a escupirle en los pies de tan grande era su desprecio antes de estampar su puño a milímetros del rostro del imperturbable anciano, quien ni pestañeó. Sé que merezco cada insulto, hijo, descargar tu ira porque no me defenderé. Pero antes de maldecirme de por vida, solo te pido que me escuches un momento. Hay algo muy importante que tengo que decirte antes de entregarme voluntariamente a la policía para que me juzguen. ¿Podrías al menos darme esa última oportunidad de redimirme, por favor?, suplicó don Pedro mirándolo fijo y tomando sus manos entre las suyas. A regañadientes y luego de bufar hastiado pateando una silla volcada, Luis accedió a seguir escuchándolo solo por el afecto entrañable que aún le tenía a pesar del odio más visceral que experimentaba en ese tortuoso momento. Pedro lo guió hasta la cama y le pidió tomar asiento a su lado mientras servía 2 vasos de brandy de la licorera familiar que aún conservaba celosamente. Luego de saborear un trago en completo silencio, como intentando hallar las palabras adecuadas antes de proseguir con su penosa confesión, Pedro se armó finalmente de valor. Mirando fijo esos ojos que siempre había venerado, se sinceró por completo revelando algo que conmocionaría aún más la ya de por sí convulsionada realidad de su nieto. Verás, si bien es cierto que fingí estar peor de lo que realmente estaba luego del accidente automovilístico, el daño sí era importante como para inhabilitarme muchos años y requerir cuidados las 24 horas. Pero no fue esa la principal razón por la que te engañé y opté por fingirme completamente paralítico ante todos. La verdadera motivación que me llevó a simular algo mucho peor para aferrarme desesperadamente a ti es que muy pronto ya no podré estar a tu lado, querido Luis. ¿Qué dice? Explíquese mejor porque sigo sin entender un demonio. Lo interrumpió el muchacho intrigado, instándolo a aclarar a qué se refería con tan terrible confesión sobre su delicado estado de salud. Hijo mío, lo que te revelaré ahora solo lo sabía el especialista que me atendía en aquel viejo hospital del municipio, y me hizo jurar que me lo llevaría a la tumba sin decírtelo para evitarte más sufrimiento. Pero no puedo partir de este mundo con este peso en mi conciencia. La verdad es que los estudios determinaron allí mismo que cuando llegué con el traumatismo cerebral tras el accidente automovilístico,
Me quedaban apenas unos pocos meses de vida. El golpe había sido demasiado fuerte como para permitirme sobrevivir más allá de un año con mucha suerte. Irremediablemente el daño me llevaría sin remedio. Sin poder contenerse, Pedro rompió a llorar desconsolado al revelar finalmente el secreto que lo estaba carcomiendo por dentro desde el primer día del fatídico accidente automovilístico que lo dejó postrado bajo los cuidados de su joven nieto. Este se quedó estupefacto, absolutamente abrumado ante la terrible noticia que acababa de atravesarlo como una flecha envenenada directo al corazón. No puede ser cierto. Dígame que está mintiendo, maldita sea, suplicó el abatido muchacho, zarandeando desesperado los hombros de don Pedro, buscando en vano algún indicio de que se tratara de una broma macabra. Pero en el fondo sabía bien que cada palabra era cierta viendo ese rostro compungido, bañado en lágrimas frente a él. Sin poder contenerse tampoco de la angustia carcomiéndole las entrañas, Luis se derrumbó sobre el regazo del longevo anciano, liberando todo el tormento de su alma en un llanto desbordante y gutural, dándole rienda suelta a todo ese cúmulo de sentimientos tortuosos acumulados durante los últimos días. Pedro lo rodeó protectoramente con sus brazos, brindándole el calor humano que ese atribulado espíritu necesitaba con desesperación. Así, permanecieron largo rato sin decir ni una palabra, simplemente llorando juntos en silencio, la infinita tristeza de sus almas ante un destino aciago totalmente fuera de control alguno. El tiempo pareció congelarse alrededor suyo, mientras cada uno se refugiaba en la presencia del otro, buscando sosiego espiritual. Solo Cristo, en el Monte de los Olivos, debió sufrir mayor tormento del que atravesaba ese abatido nieto al borde del derrumbe nervioso. Pasado un prolongado lapso, que bien pudo extenderse una eternidad, cuando al fin las lágrimas se agotaron cediendo paso a una tranquilidad resignada, Luis fue el primero en romper el hielo incorporándose para poder ver fijo a los ojos, tal vez, por última vez a su mentor, cómplice y mejor amigo en la vida. «Abuelo, perdóneme por todas las barbaridades que le espeté sin medir consecuencias. Fui un completo idiota. Ahora solo quiero disfrutar al máximo cada segundo que nos queda juntos y brindarle la mejor vida que pueda tener. Se lo debo por todo el amor que me ha dado y también por ocultarme su enfermedad solo para no verme sufrir. ¿Me perdonaría usted a mí primero?», suplicó el arrepentido joven abrazándolo tan fuerte como si intentara fundirse literalmente con él. «No hay nada que perdonar. Yo hubiera reaccionado igual o peor seguramente. No pienses más en eso. Mejor será que durmamos lo poco que queda de la noche y recuperemos fuerzas, porque mañana comenzaremos a planear un sinfín de travesuras juntos. Tengo una lista interminable de cosas que quiero hacer a tu lado antes de partir, jeje. Te amo, hijo. Nunca lo dudes», le susurró emotivo al oído, acariciando su cabello. Y tras un último y solemne abrazo sellado con un beso en la mejilla, ambos se recostaron extenuados en la estrecha cama que los vio crecer, reír y llorar tantos años juntos bajo ese techo que tantos hermosos recuerdos albergaba de momentos vividos, momentos que muy pronto se transformarían en el más valioso de los tesoros ante la certeza de la inevitable e inapelable despedida definitiva. Acurrucados cual niños asustados por la noche de tormenta, buscando protección mutua, fueron cayendo rendidos en los brazos de Morfeo, y justo antes de apagar la pequeña lamparilla ubicada junto a la cabecera, Pedro alcanzó a susurrarle medio adormilado la frase que por siempre quedaría grabada a fuego en lo más profundo del alma de su nieto. «Descansa tranquilo esa cabeza dura que tienes. Todo saldrá bien, y pase lo que pase recuerda esto siempre. Mi amor infinito por ti jamás desaparecerá, ni siquiera con la mismísima muerte». Temprano a la mañana siguiente, los acordes de un alegre chamamé proveniente del pequeño grabador, junto a la cómoda, despertaron sonrientes a los durmientes, sacudiéndolos de su letargo para iniciar una nueva jornada que se antojaba esperanzadora y plena de proyectos por concretar. Tras degustar el delicioso desayuno con huevos fritos y jugo exprimido de naranjas que Luis le preparó encantado a su entrañable abuelo, procedieron decididos a trazar los planes para las siguientes semanas, donde cada hora que pasaran juntos valdría su peso en oro, ante la fatídica cuenta regresiva que los acechaba sigilosa. Bromas, risas y complicidad mediante, idearon una suerte de lista de sueños y anhelos
por cumplir, donde no faltaban travesías por lugares que Pedro deseaba conocer o revisitar de sus épocas mozos. Picnics y fogones a la luz de la luna, recitales de sus cantantes predilectos en la capital provincial, paseos interminables en esa vieja camioneta heredada de su padre, infinitas charlas de sobremesa evocando momentos épicos del pasado. Nada dejaron librado al azar, cubriendo meticulosamente cada día con algo especial para agregar a ese libro de memorias imborrables el tiempo que les quedaba para culminar la historia más emotiva jamás conocida de abuelo y nieto. Al atardecer, cuando el manto anaranjado del ocaso cobijaba las últimas horas de un intenso sábado de planificación y ensueños, ambos se dirigieron tomados del brazo hacia la terraza del altillo superior que tantas confidencias de medianoche albergaba bajo la luz de las estrellas. Una vez allí, procedieron risueños a brindar con sendas copas de espumante, por ese futuro tan incierto, pero tan colmado de vivencias únicas. Mientras las cigarras entonaban su monótona canción de fondo, dándole un toque aún más mágico al momento, Pedro se descalzó para sentir la fría hierba bajo sus pies. Con la siempre protectora mirada de Luis sobre él, se dirigió titubeante hacia el centro del patio para intentar algo que no hacía muchísimo tiempo por recomendación médica. Pero esa tarde ya nada importaba salvo su felicidad y paz interior. Así, sintiendo de a pocos esa placentera sensación olvidada de la hierba humedeciéndole la planta de los pies, el sonriente anciano miró fijo al firmamento nocturno como buscando la complicidad de angelicales presencias que parecían animarlo desde el más allá. Soltó un profundo suspiro de satisfacción, como queriendo deshacerse de cualquier resquicio de temor e incertidumbre, y simplemente comenzó a bailar. Esa noche, luego del conmovedor episodio donde Pedro bailó nuevamente tras casi una década postrado en la silla de ruedas, ninguno de los dos durmientes logró conciliar fácilmente el sueño. Yacían cada uno en su respectiva habitación, mirando fijamente el oscuro techo, con los ojos humedecidos por la emotividad, pero con el pecho hinchado de una alegría única e indescriptible, muy a pesar de la triste realidad del poco tiempo compartido que inexorablemente se les escapaba entre los dedos cual fina arena imposible de retener por siempre jamás. Mientras Luis rememoraba una y otra vez ese instante mágico donde pudo ver renacer ese espíritu jovial en su abuelo al danzar zigzagueante pero profundamente feliz bajo la luna y las estrellas, Pedro no podía tampoco borrar la sonrisa de su arrugado rostro al evocar ese momento único e irrepetible donde pudo saborear al menos por unos instantes esa libertad física tan cruelmente coartada durante sus últimos años, postrado cual inválido. ¿Cómo hubiera anhelado en el pasado tener al menos 5 minutos para demostrarse a sí mismo que aún habitaba parte de ese hombre animoso y enérgico bajo el maltrecho cuerpo avejentado? Tantas oportunidades perdidas de disfrutar los dones de la existencia, en todo su esplendor, por temor al que dirán, y al fragor de una rutina tan monótona como ferozmente absorbente. ¿Cuánto tiempo desperdiciado en pos de bienes materiales, cuando la verdadera felicidad habitaba siempre a su lado, en esos instantes únicos e irrepetibles, junto a sus seres más amados? Como aquellas tardes de fútbol en el potrero vecinal, con su inseparable Luis a cuestas, compartiendo risas cómplices cada vez que lograba encestar entre los gritos de emoción del pequeñín sobre sus hombros, o esas caminatas sin rumbo abrazados bajo la tibia luz del crepúsculo, luego de sobrellevar juntos el dolor de la partida de su esposa Rosa tras larga enfermedad. Cada efímero momento era en verdad un invaluable tesoro que muy pronto extrañaría más que a la vida misma al verse privado para siempre de ellos. Pero ya no había espacio para lamentos estériles, ni noches en vela atormentándose pensando en el hubiera. El tiempo era ahora su más preciado bien, y no pensaba desaprovechar ni un solo segundo en futilidades. Pedro se giró sonriente hacia el buró junto a su cabecera, donde aguardaban su billetera repleta de viejas fotografías de tiempos mejores junto a su inseparable nieto, el paquete intacto de cigarrillos que aprovecharía sin culpa de ahí en más, y esa reluciente placa de policía que el joven le obsequiara años atrás en reconocimiento por haber sido siempre su mayor héroe. La vida le había regalado sin dudas momentos de dicha indescriptible y otros de profundo dolor, pero todo había valido la pena solo por ver crecer y convertirse en un hombre íntegro a ese retoño suyo, su orgullo y felicidad, su heredero,
su razón de existir. Él era en verdad lo único que había hecho trascendente su vida, y era el mejor legado que un hombre común, sin lauros extraordinarios, podía dejar a la posteridad. Con esa certeza profunda de hallarse ampliamente redimido por el sublime amor que habían forjado, el abuelo Pedro se durmió finalmente con una sonrisa pletórica en su arrugado rostro, rindiéndose al sueño mientras tarareaba bajito su tango predilecto. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. A la mañana siguiente, luego de terminar el desayuno habitual y sabiendo que Luis debía atender el taller, Pedro decidió aprovechar la jornada para revisitar solo algunos lugares que guardaban sendos recuerdos en su memoria y espíritu. Luego de convencer a su siempre preocupado nieto, que se encontraba en perfecto estado físico y anímico, para manejar sin problemas su vieja camioneta por esas calles tan familiares, partió decidido a reencontrar pedazos perdidos de su historia. El primer lugar fue el Hotel Saboya, aquel hostal familiar modesto pero acogedor cerca de la Plaza Independencia, que tantas veces lo cobijara en sus épocas de camionero cuando debía pernoctar en la ciudad para cargar o descargar mercadería. Allí trabajaba Rosa, su fallecida nuera a la que tanto había amado, sirviendo desayunos al amanecer. Fue precisamente en una de sus estadías cuando la vio por primera vez y quedó perdidamente prendado de esos ojos risueños y esa calidez humana tan poco común. Si bien el paso del tiempo había deteriorado bastante la siempre pintoresca fachada, conservando apenas un letrero de neón medio caído con el nombre del hospedaje, su interior permanecía intacto cual cápsula inmune al devastador embate de los años. Allí estaba la misma barra de madera deslucida, los mismos manteles floreados cubriendo cada mesa, las viejas sillas plegables tan características. Hasta juraría ver el fantasma de Rosa con su tierno halo angelical colgando llaves en el tablero de fondo. Pedro inhaló hondo, impregnado sus pulmones de los efluvios de ese lugar repleto de gratos recuerdos entrañables. Casi pudo ver a ese fornido camionero de rebeldes cabellos negros bromeando sonrojado con esa mujercita menuda de larga trenza castaña. El recuerdo de sus primeros encuentros furtivos antes de iniciar una relación formal que desembocaría luego en matrimonio, e hijos aún le arrancaba melancólicas lágrimas de añoranza al longevo anciano. Tras de partir unos minutos con el actual dueño, rememorando divertidas anécdotas del bullicioso hotel en sus tiempos de gloria, y prometiendo volver pronto, Pedro subió a su vehículo rumbo al siguiente destino. El puente ferroviario del barrio San Cayetano, donde había compartido su primera cerveza a escondidas con su entrañable Rosa, ya siendo novios. Sabía que ese reducto seguramente ya no existiría tras las renovaciones urbanas en la zona, pero necesitaba cerrar el círculo de memorias, paseando por sus alrededores aunque fuese una última vez. Efectivamente, ya no quedaba rastro alguno del antiguo puentecillo, sustituido por un moderno paso a desnivel para el tránsito vehicular. Pero la esencia del barrio se mantenía intacta con sus calles de tierra, los mismos árboles frondosos, el bullicio de los chicos jugando al fútbol desollando alguna pelota de trapo. Casi hasta reconoció entre risas el aroma inconfundible de las empanadas de carne, cocinándose en el horno de barro de la entrañable doña Juana de la esquina, que tantas veces lo alimentara cual hijo pródigo. Así, luego de varias horas de cazar memorias por viejos parajes que conformaban su historia, Pedro decidió hacer su última parada en un antro de mala muerte que no visitaba hace décadas, por encontrarse bastante alejado de su habitual circuito. El bar Almagro había sido otro clásico refugio en sus años locos de bohemio empedernido, compartiendo noches de alcohol y baile descontrolado con amigos que el paso del tiempo y la rutina se había encargado de espantar cual hojas secas diseminadas por el viento. Grande su sorpresa al divisar a algunos metros la inconfundible fachada descascarada con el cartel de letras gastadas cubierto de mugre. No solo se mantenía milagrosamente en pie el tugurio semi-abandonado con sus ventanas rotas y las paredes llenas de hollín, sino que en su interior aún parecía conservarse esa esencia de antro malandrazo hoy extinta, a juzgar por el sonido reconocible de una ranchera mexicana y algunas risotadas ebrias colándose por la puerta entreabierta. Preso de una profunda nostalgia y con el estómago encogido producto de los nervios ante el reencuentro con su pasado glorioso, don Pedro descendió lentamente de su vehículo, no sin antes acomodar prolijamente su camisa
y alisar sus canosos cabellos en un gesto casi coqueto de reencuentro con esa versión juerguista suya de antaño. ¿Qué pensarían sus viejos conocidos de toparse con este abuelo longevo, algo pasado de kilos 3 décadas, después de sus últimas andanzas etílicas? Al cruzar el umbral del bar, un potente olor a alcohol rancio, tabaco y madera humedecida por la humedad golpearon su memoria emotiva cual bólido lanzado a toda velocidad. Todo seguía exactamente igual que en su mente. La misma barra oscurecida por el paso de incontables parroquianos codiciosos, apoyando sus vasos sobre el cedro, las vidrieras empolvadas con botellas etiquetadas cuidadosamente como joyas de la corona, las butacas de cuero crujiendo bajo el peso de curtidos bebedores solitarios, ahogando sus penas en alguna botella solitaria. Pedro sonrió complacido y hasta se permitió una lágrima furtiva de profunda emoción al sentirse como en su segundo hogar luego de tantísimo tiempo. Extrañaba ese ambiente cargado de anécdotas épicas, donde forjó entrañables lazos con fieles compañeros de andanzas que le habían brindado momentos de franca camaradería y despreocupación tan difíciles de volver a experimentar con el paso de los años y el peso de las obligaciones como esposo y padre de familia. Pero si es el mismísimo Pedro, el camionero convertido en todo un abuelo, ¿dónde te habías metido, granuja? Creíamos que te había atropellado un camión o algo peor, jajaja, exclamó a sus espaldas una ronca voz familiar. Al voltear lentamente, casi temeroso de encontrarse con el mismísimo fantasma tantos años invocado en sus ensoñaciones, Pedro se topó con esos ojos celestes inconfundibles que tantos secretos y confidencias habían atesorado hasta casi el amanecer tras cada parranda memorable vividas al amparo de esas vetustas paredes. No puedo creerlo, Tito. ¿Cuánto tiempo, hermano? Sigues exactamente igual de galán y vividor por lo que veo. Dame un abrazo fuerte, maldita sea, vociferó emocionado casi al borde de las lágrimas mientras se fundía en un efusivo abrazo con ese entrañable amigo y cómplice de 1000 aventuras que el cielo le regalaba reencontrar en el ocaso de sus días. Entre comentarios sarcásticos, fuertes palmada en la espalda y uno que otro insulto cariñoso propio de viejos camaradas, ambos hombres se sentaron en una mesa algo apartada junto a la rocola para ponerse al día rápidamente entre tragos de cerveza helada y maní salado como en sus gloriosas épocas de juventud despreocupada. Por espacio de varias horas que parecieron extinguirse en un suspiro, compartieron retazos de vida, tristezas y alegrías, dolores y pérdidas tan propias del inexorable paso de los años sobre mortal alguno. Pero cuando el viejo reloj marcó cerca de la medianoche, y comprendiendo que Luis podría preocuparse si tardaba demasiado, Pedro se dispuso reluctante a emprender el regreso, no sin antes prometer fervientemente volver a verse prontísimo con su entrañable Tito, ese hermano que la vida un día le quitó abruptamente privándolo de su grata compañía, y hoy el cielo dadivoso había vuelto a cruzar milagrosamente en su camino como bálsamo sanador para su alma. Se despidieron emocionados, con un sentido abrazo de esos que quedarían grabados a fuego en la piel de ambos. De regreso en su hogar ya pasada la medianoche, luego de compartir unas humeantes tazas de té en la mesa de la cocina, escuchando divertido los retos de Luis por tardar tanto en volver, Pedro procedió cansado pero profundamente pleno a desplomarse rendido sobre el viejo catre que tantas confidencias y sueños febriles había escuchado durante décadas. Y mientras apagaba la lamparilla y se cubría con ese mismo cobertor de retazos tan familiar, una sonrisa pletórica coronaba su arrugado pero jovial semblante al caer rápidamente presa de brazos de Morfeo. Esa noche, sus sueños se poblaron de interminables recuerdos nostalgiosos, donde reía despreocupado junto a sus amores ya idos, lloraba secretamente la partida de entrañables hermanos, bailaba al son de una armónica tomado de la mano de su rosa en eterna primavera. Imágenes fugaces de una vida tantas veces extasiada como profundamente sufrida iban desfilando en su mente cual película antigua desgastada por el paso implacable sobre el celuloide. Y en su ensoñación febril antes del alba, le pareció incluso escuchar esa dulce voz familiar susurrándole al oído palabras de eterno amor que inmediatamente reconoció como propias de su adorada nuera ya fallecida, reconfortándolo cálidamente. «No llores, mi dulce Pedro. Pronto nos veremos aquí donde no existen despedidas ni dolor. Aguarda en paz junto a nuestro Luis que tanto te necesita. Yo velaré tus sueños y secaré tus lágrimas cuando la noche se vuelva fría y larga. Duerme plácido.
Todo estará bien. Nos vamos a volver a ver. Ese rumor inconfundible de cubiertos tintineando ligeramente sobre porcelana fina inundaba de aromas el amplio comedor principal de la lujosa propiedad de los Núñez aquella soleada mañana dominical. El eficiente servicio de mucamas iba y venía diligente, transportando deliciosos manjares hacia la enorme mesa de caoba, donde la distinguida familia celebraba ritualmente en unión el Día del Señor, luego de la misa de rigor. Pero a diferencia del habitual mutismo casi fúnebre durante los almuerzos protocolares de los domingos, en esa ostentosa mansión que alguna vez albergara tantos secretos ominosos, en esta ocasión reinaba un ánimo jovial y distendido que cualquier extraño jamás hubiese imaginado posible de surgir entre esos siempre adustos personajes de la alta alcurnia local. Estos ravioles caseros me quedaron exquisitos. María, sin dudas, se hubiera sentido orgullosa de este recetario que con tanto amor preparó para nosotras, comentó sonriente Elvira con genuina nostalgia, saboreando el delicado manjar. Querida, no sabes cuánto lamento haber sido siempre tan ciego y necio contigo y con nuestro hijo. Nunca terminaré de agradecer tu sacrificio por perdonar mis errores del pasado y darme una segunda oportunidad para redimirme y ser la familia que merecían, le respondió su esposo tomando tiernamente su mano por sobre la mesa y besándola con ternura. Papá, ¿recuerdas cuando de niño me llevabas sobre tus hombros a ver los barcos en el puerto? Fueron sin dudas los momentos más felices que pudimos compartir juntos. Siempre atesoraré esos recuerdos aquí en mi corazón. Gracias por el amor verdadero que me has brindado finalmente. Los amo, acotó enternecido Gerardo, sin poder contener una lágrima furtiva al tomar la mano libre de su padre y estrecharla con profundo afecto filial. Ese instante conmovedor se vio súbitamente interrumpido por el inconfundible llanto de un bebé que parecía provenir del piso superior. De inmediato Gerardo se puso de pie solícito ante la mirada enternecida de sus padres. «Discúlpenme un momento. Iré por la pequeña Amanda, que ya despertó de su siesta. No tardo nada», exclamó sonriente el flamante padre dirigiéndose presuroso escaleras arriba hacia el dormitorio principal para atender el llamado de auxilio de su retoño. Unos instantes después, el joven hombre hacía su aparición cargando en brazos un bello bebé de apenas unos meses, cuya cabecita castaña asomaba curiosa observando encantada el amplio y luminoso salón. El rostro de la criatura resplandecía bañado en inocencia pura, mientras su padre la cobijaba tiernamente contra su pecho. La estampa familiar era por demás entrañable y conmovedora. «¡Pero qué hermosura! Déjame consentirla un poco, hijo». «Hola, mi amor, abuelita está aquí», expresó Elvira extasiada ante la visión de ese pedacito de cielo hecho carne que la vida le había regalado para enmendar tanto dolor del pasado. Su pequeña Amanda llenaba ese hogar sombrío de alegría y esperanza renovadas. Mientras el resto de la familia seguía departiendo risas y proyectos en torno a la bebé en la cabecera de la enorme mesa, la única testigo silente de ese idílico cuadro familiar permanecía de pie junto a una de las amplias ventanas que daban al frondoso jardín posterior, absorta en sus pensamientos, pero con una tenue sonrisa escapando de sus finos y siempre bondadosos labios ante ese panorama tan diferente del que fuera su realidad cotidiana, casi 2 décadas atrás, bajo ese mismo techo que la vio crecer y madurar. Contemplando ahora a esa pequeña revoltosa que llenaba de alegría cada rincón, María recordaba susurrante momentos de zozobra permanente, cuando aún reinaban allí sombras de maltrato y autoritarismo enfermizo. Lejos habían quedado los días grises, donde el miedo y la violencia psicológica eran moneda corriente, tras esos elegantes muros tapizados que escondían relaciones disfuncionales y secretos perturbadores. Un profundo suspiro se escapó del pecho de la entrañable mujer ante el torrente de memorias agridulces desfilando raudas por su mente, cual vieja cinta de cassette desgastada. Imágenes de un Pedro adolescente al borde del abismo, siendo vejado sin piedad. El rostro magullado bañado en lágrimas, suplicando auxilio entre sollozos mientras imploraba escapar de ese averno so pena de perder la razón o la vida. Inmediatamente sacudió levemente la cabeza espantando esos tormentosos recuerdos aún latentes. Ese pasado de pesadilla había quedado atrás gracias a la intervención divina. Hoy solo cabía la gratitud y la dicha de presenciar ese clan familiar, finalmente reconciliado y en plena armonía, luego de tantas tempestades,
disfrutando esa ansiada segunda oportunidad tan merecida para recomenzar de las mismísimas cenizas cual ave fénix resurgida, más unida y fortalecida tras tantas vicisitudes sufridas. Así, decidida a dejar las sombras del ayer allí donde correspondían, en el olvido, María se acercó jovial a la mesa para unirse al brindis improvisado con champagne que estaban ofreciendo los señores Núñez en honor a la pequeña Amanda, quien reía encantada ante las muecas graciosas de su abuelo, sin soltar un instante el dedo meñique de su padre, a quien adoraba con devoción infinita. Ese cuadro glorioso era todo lo que importaba proteger de allí en más. El resto de la tarde dominguera continuó plácida y divertida entre juegos con la bebita y planes para el futuro cercano. Luego de saborear el exquisito postre de frutillas con crema, Elvira invitó risueña a su hijo y nuera a descansar un momento mientras ella cambiaba y atendía personalmente a su adorada nieta. La caminata familiar de cada tarde a orillas del lago amenazaba con suspenderse producto de una repentina llovizna, así que propuso disfrutar una película casera en la sala de proyecciones privada que su esposo mandara a instalar especialmente para consentirla. Así, luego de elegir entre los tres una vieja comedia romántica ideal para la sobremesa y preparar abundantes cubos de popcorn con mantequilla derretida tal como más lo disfrutaban, la familia Núñez se dispuso cómodamente sobre los amplios y mullidos sillones de terciopelo granate frente a la gran pantalla. El acogedor ambiente apenas iluminado por una tenue luz indirecta, provista por pequeñas lámparas de araña ubicadas estratégicamente junto a finas mesitas con elaborados floreros rebosantes de rosas y claveles, invitaba al relax y la introspección. Sin embargo, cuando apenas llevaban 20 minutos de proyección entre risas despreocupadas y burlas cariñosas ante la siempre oportuna actuación histriónica de Luis de Funès, uno de los mayordomos entró sigiloso susurrando algo al oído de don Rodolfo, cuyo semblante se tornó ligeramente adusto. Con un leve gesto le indicó a su hijo que lo acompañara al exterior de la habitación por un instante, mientras las damas aguardaban algo extrañadas por la interrupción y subsiguiente conversación privada tras la puerta entreabierta. Minutos después, el hombre entró nuevamente seguido por un algo taciturno Gerardo, quien se detuvo unos instantes absorto, mirando el techo como decidiendo exactamente qué palabras emplear antes de dirigirse al resto de su familia, que aguardaban en silencio, casi conteniendo la respiración, luego de percatarse por sus semblantes que algo importante había sucedido. «Querida, acaba de llegar un mensajero preguntando por la señorita Elisa. Al parecer trae un telegrama para ella desde la oficina de correos principal. Dicen que el contenido es privado y confidencial, solicitando expresamente que sea leído solo en presencia de familiares directos», musitó don Rodolfo algo nervioso, refiriéndose a su única hija ya entrados los 40 que residía actualmente en España tras contraer matrimonio años atrás. ¿Un telegrama desde Europa? Dios mío, debe ser algo grave. Elisa nos hubiera avisado por teléfono de poder hacerlo. Rápido, que pase el hombre con el mensaje, espetó una alarmada Elvira pensando lo peor. Su esposo hizo un gesto para que procedieran y al instante el servicial mayordomo entró ceremonialmente portando en alto sobre una bandeja de plata una nota todavía lacrada. Con manos temblorosas producto de la angustia, la señora de Núñez procedió presurosa a rasgar el sobre amarillento extrayendo la hoja doblada pulcramente en su interior. Luego de leer rápidamente el escueto texto en silencio ante la mirada de zozobra de los presentes, una enorme sonrisa se dibujó gradualmente en su siempre afable rostro, al tiempo que lágrimas de emoción resbalaban sin control, ensombreciendo levemente su maquillaje. «Amor, seremos abuelos nuevamente. Nuestra Elisa acaba de dar a luz gemelos al mediodía de hoy. Aquí dice que los bebés y ella están en perfecto estado de salud por suerte. No puedo creerlo aún. Es una felicidad inmensa», exclamó con la voz entrecortada sin dejar de sollozar, besando repetidamente la nota como si se tratara de una reliquia sagrada. Pedro fue el primero en reaccionar, abrazando efusivamente a su mujer y girándola en el aire preso de una alegría indescriptible ante tan maravillosas nuevas de ultramar que acrecentaban esa sensación de dicha infinita que tan plena hacía su existencia cotidiana desde que decidiera virar radicalmente el rumbo años atrás. Ambos reían emocionados como adolescentes ante un porvenir colmado de amor y nuevas bendiciones que aguardaban ansiosos.
pero cuando se disponían a brindar por el flamante acontecimiento en una celebración improvisada, el mayordomo se aproximó nuevamente con una venia ceremonial para susurrarle algo a don Pedro, quien asintió antes de dirigirse expectante al resto de los presentes. Disculpen este ir y venir permanente con interrupciones, pero acaban de informarme que tenemos una visita especial aguardando poder saludarnos en el vestíbulo. Me tomé el atrevimiento de hacerla pasar, sabiendo el cariño tan profundo que le profesamos, explicó intrigante hasta que una silueta familiar fue asomando tímida tras la puerta entreabierta, despertando todas las miradas curiosas hacia ese sitio. Pero si es mi querida y especial amiga María, hacía semanas que no nos visitabas. Estábamos tan preocupados por tu salud. ¡Qué maravillosa sorpresa! Vamos, acércate, linda, exclamó Elvira avanzando presurosa y sonriente al encuentro de su antigua empleada doméstica, a quien siempre había estimado como a una hermana, muy a pesar de los convencionalismos sociales que las separaban. Sin mediar protocolos, ambas mujeres se fundieron en un sentido y prolongado abrazo maternal, mientras el resto miraba enternecido. Tras las gratas e interminables formalidades de rigor que todo reencuentro largamente añorado conlleva, la recién llegada fue invitada galantemente a tomar asiento en el sofá principal para compartir el improvisado brindis en honor al nacimiento de los gemelos de la hija pródiga Elisa en ultramar, quien había sabido reconstruir pieza por pieza también su relación con la familia, tras muchos años de lejanía física y afectiva, autoimpuestos. Con una sonrisa pletórica coronando ese semblante de mirada noble que tanto había aportado a esa familia tantos años atrás, María aceptó emocionada la copa de espumoso para unirse a esos seres tan queridos en celebración, más que por una nueva vida recién llegada al mundo. Por el sublime lazo fraternal, aún incólume tras tantas lunas compartidas, que los uniera trágicamente antaño. Era sin dudas ese profundo cariño mutuo la mayor riqueza que pudieran atesorar luego de superar tantas tormentas bajo ese mismo techo. Mientras las copas iban y venían entre anécdotas y nostalgias, recuerdos reflotados al calor del legendario champán francés, predilecto de don Rodolfo para ocasiones especiales, María no dejaba de observar con gran complacencia cómo cada integrante de esa familia antes sumida en sombras, ahora irradiaba plenitud y felicidad sin mácula alguna. Elvira conservaba ese encanto distinguido de siempre, pero ahora teñido por un espíritu afable y cercano, como rara vez se le viera antes de enderezar drásticamente el rumbo familiar. Pedro se había convertido en un padre y esposo ejemplar, aún arrepentido por los errores pasados que procuraba enmendar día a día, derrochando amor por los suyos. Y hasta Gerardo, su sufrido hermanito menor, finalmente había logrado sanar las profundas heridas del alma, llenando ese vacío interior con la calidez de una nueva familia, conformada por Amanda, su adorada hijita, y Micaela, la mujer de su vida con quien planeaba formalizar pronto su relación en matrimonio. Cuadros como el que presenciaba utópico e idílico eran seguramente el mejor bálsamo reconfortante, tras incontables batallas libradas contra sus propios demonios internos y el fantasma amenazante del qué dirán. Ahora, esa gran casona centenaria respiraba libertad, aire puro, vida en plenitud. No había duda. Al fin estaban caminando abrazados, mirando en una misma dirección, luego de haberse salvado como náufragos de ese tormentoso mar embravecido en el que sus vidas habían estado a punto de zozobrar para siempre. Mi estimada María, han pasado ya casi 15 años desde que nos hiciste abrir los ojos con tu inquebrantable valor para proteger a Gerardo, aún a costa de tu propio bienestar. No tengo palabras para expresarte la profunda gratitud que sentimos como familia por tu apoyo sin reservas en los momentos más sombríos, agregó don Rodolfo tomando afectuosamente las manos de la mujer entre las suyas. Don Rodolfo hizo una pausa contemplando a la mujer que años atrás fuera solo la servidumbre, y hoy ostentaba el sitial de honor en sus vidas como un miembro más de la familia. Luego prosiguió visiblemente emocionado. Te debemos más que nuestra felicidad actual. Te debemos habernos abierto los ojos antes de que fuera demasiado tarde y cometiera la peor locura de mi existencia, enceguecido por la soberbia y la ambición desmedida. Gracias a tu intervención aquella noche, donde te jugaste el todo por el todo para proteger a mi hijo, hoy puedo disfrutar de su compañía y amor genuinos como el mayor de los tesoros.
Un sollozo mal disimulado se le escapó de la garganta antes de proseguir con su sentido homenaje. Tus sabias palabras en aquel juicio que destapó las sombras de esta familia calaron tan hondo en mi alma que aún resuenan con la fuerza de un trueno en mis oídos, recordándome siempre que el verdadero legado que podemos dejar en la tierra son solo los instantes de amor, compasión y humor compartidos con otros seres. María sonreía conmovida, rodeada del cariño sincero de esos seres que el destino ordenara cruzar por su sendero para dejar una profunda huella imborrable. Y si hoy esta casa rebosa nuevamente de dicha y alegría, después de haber estado sumida en el Averno, es gracias a ti. Solo el cielo podrá pagarte por devolvernos las ganas de vivir y amar genuinamente. Te debemos nuestra redención, siempre formarás parte de los Núñez, la familia que ayudaste a reconstruir desde las cenizas con tu infinita bondad. Sin poder ya contener la emoción desbordando en tropel, todos se fundieron en un emotivo y prolongado abrazo grupal, sellando el compromiso de jamás olvidar quiénes fueron antes, para no volver a equivocar el rumbo. El amor todo lo puede. Esa era la más grande enseñanza que atesorarían de allí en más.